En cuanto a como cambiar el momento de la menopausia, eso no lo podemos cambiar porque viene determinado por nuestra genética, si es que fumamos o no, quizás si vivimos como a mucha altura. Y en cuanto al acompañamiento, una cosa es la calidad de vida, que si es que aparecen síntomas secundarios a los cambios hormonales de la menopausia, que nosotros podamos paliar estos síntomas para que las mujeres puedan mantenerse en un estado de bienestar. Yo creo que tratando de aportar las herramientas para que cada mujer pueda tomar las riendas de su salud. Yo creo que una gran parte de lo que uno pueda apoyar es como educar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Salud. En esta oportunidad, un episodio con contenido especialmente para mujeres. Nos reunimos con la doctora Pilar Valenzuela para hablar de menopausia y en particular de su proyecto Menopausia para Todas, que es un canal online que brinda contenido e información para las mujeres que estén en esa transición. Esta es una conversación realmente interesante que se pasea por múltiples aspectos, como los primeros síntomas, recomendaciones desde el punto de vista de exámenes médicos y la etapa de la vida en la que llega la menopausia, pero por sobre todo es una invitación para que toda la familia se vuelva consciente de en qué consiste la menopausia y cómo apoyar esa transición. Te invito a ver este episodio. Pilar, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en Simple Salud. Más que bienvenida, y para mí también es la primera vez que puedo invitar a alguien que también está generando contenido en las redes sociales del área de salud. Así que bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti, Manuel, por la invitación, por darme esta oportunidad de conversar contigo de un tema que me encanta también. Qué bueno. Oye, bueno, muchas preguntas. Pero desde la ignorancia, obviamente. Pero cuéntanos un poquito como de background, formación, especialidad, años de universidad. ¿Cómo fue que llegaste a la ginecología? Yo entré a estudiar medicina a los 19 años, quizás, como cuando estaba terminando el colegio, dije, parece que esto es lo que me gusta, no sé cómo estar quizás sentada en un escritorio, me gusta trabajar con gente, tenía buenas notas, así que pareció como que podía ser una buena opción y tuve la fortuna que se dieron las cosas y que entré a la carrera de medicina el año 99. Y cuando estaba en quinto año, sin que tuviera muy claro lo que iba a hacer después, como que iba avanzando nomás. En la rotación de ginecología tuve una clase como de hormonas y anticoncepción con una doctora que como que me deslumbró. Y yo me acerqué a ella porque se usaba harto que los alumnos como buscábamos participar como ayudante en proyectos de investigación. Y me acerqué a ella y me dijo, sí, mira, yo lo que más me dedico es al tema de las hormonas de la mujer y menopausia, vente a trabajar en este proyecto de investigación conmigo, y ahí entré. Entonces, desde ese momento, cuando empecé a trabajar en este proyecto que veía la salud de los huesos en mujeres menopáusicas, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y para dedicarme a eso estaba el camino de seguir la ginecología o también quizás la medicina interna, endocrinología, pero mi mentora, la doctora con la que trabajé, ella ya siguió la ginecología, yo quería hacer lo mismo. Así que decidí entonces hacer la especialidad, que también afortunadamente se me dio la posibilidad de hacerlo. Todo esto fue en la Universidad Católica acá en Santiago, en Chile. Y después de terminar la especialidad de ginecología, que fueron 3 años, ya tenía muy claro a lo que me iba a dedicar. Mi jefe en ese momento del departamento me apoyó, porque la verdad es que no había nadie en el departamento que viera este tema. La doctora con la que trabajaba estaba en otro departamento, en el de los endocrinólogos. Y ahí hice algunas estadías de perfeccionamiento en Chile. Nuevamente, como patrocinado esta misma doctora, tuve la posibilidad de un par de meses a Estados Unidos con un doctor muy capo, y después empecé a trabajar. Como la universidad es un ambiente como bien docente, empecé a participar en lo que era un
curso y luego un diplomado en el área de las hormonas de la mujer. Y claro, eso fue el año 2013 que yo partí, ahora estamos en 2025 y ahora años después yo soy la directora Mira. la directora del diplomado donde ahí. O sea, has hecho el camino completo. Sí, el camino, de formación. el camino completo de formación. Y ya llevo más de 15 años acompañando a mujeres en su proceso de menopausia, así que me ha tocado ver hartas cosas. Traté también de obtener alguna certificación. Siempre es bueno, encuentro yo, que independientemente que podamos saber mucho y hemos estudiado mucho, que haya un tercero que diga que está de acuerdo con eso y que nos certifiquemos. Así que yo tengo la certificación de médico dedicado a menopausia que da la Sociedad de Menopausia. Perfecto. Oye, y o sea, ocupaste, digamos, toda la trayectoria de formación, te especializaste y hoy día diriges un programa donde, digamos, no es que tú entregues el conocimiento directamente, pero sí estás a cargo de el esquema de la currícula que se encarga de educar, digamos, a los nuevos profesionales. ¿Cómo conecta eso con empezar a hablar de la menopausia de manera muchísimo más simple, muchísimo más amigable, por decirlo de alguna manera, para ampliar audiencia y para poder llegar en el fondo a audio escucha o no sé si televidentes, como pantalla videntes, de manera más simple? Fueron una mezcla de factores. Como yo ya hartos años en este tema de docencia, hay muy pocos médicos que se dedican a menopausia. Cada vez sabemos más, pero aún somos insuficientes aquellos médicos que tenemos conocimiento en este tema para poder acompañar a las mujeres. Y yo sentía que faltaba algo más. Independiente que dábamos este curso, teníamos como hartos médicos, aún era insuficiente. Y me pasaba reiteradamente, me sigue pasando hasta el día de hoy, que a veces al conversar con alguna mujer, como me decían, pero ¿cómo es posible que esto que tú me estás contando, como que no lo sepamos todas? ¿Cómo es posible que este conocimiento no esté, que uno haya quizás consultado antes y no se dieron cuenta de que los síntomas que yo estaba teniendo eran por la menopausia, o que no me dieron este tratamiento que era muy importante y que era determinante para mi salud después? Eso fue un factor. Y el otro es que la menopausia, por así decirlo, se empezó a poner de moda hace unos años y empezaron a aparecer algunas celebridades y personajes públicos, como por ejemplo Michelle Obama, que empezó a hablar abiertamente de la menopausia, otras como Oprah Winfrey, la Gwyneth Paltrow y algunas otras mujeres también. Ahora hay algunas en Chile que lo están haciendo. Entonces se empezó a hablar del tema y, por supuesto, inmediatamente detrás viene toda la gente que va a hacer un negocio de esto. Entonces tú ves... Y claro, y todo el tema entre mito y realidad. Claro, y eso, de repente ver cosas que yo sabía, esto no es tan así, y que el relato terminaba en que la mujer tenía que comprar algún producto, eso creo que fue como determinante de decir, yo soy una persona muy privada, no soy pública, pero bueno, este es el precio de esto. Está en el proceso como de escribir un libro ahí, que por supuesto salió más lento de lo presupuestado. Así que dije, ya, yo creo que un podcast es un buen como producto intermedio para compartir el conocimiento, y que es un poquito más profundo. A veces que uno ve como el reel o el posteo, encuentro que, claro, a veces pueden haber frases que son súper llamativas, súper vendedoras, pero no es profundo. Yo quería algo que fuera un poquito más profundo, y nuevamente con este tema que yo llevo muchos años metida en este asunto como del diplomado, en que yo invito a docentes de todas las universidades, no me importa como cuál es sus creencias o color político o afiliaciones, los que yo consideraba que eran los mejores. Entonces conocía hartos colegas que yo decía, esta persona lo va a explicar increíble para que todas lo entiendan. Sí, a mí una de las cosas que me llamó la atención viendo digamos, el canal de Menopausia para Todas, es que justamente el primer episodio habla del cambio emocional en la transición a la menopausia. Y ahí fue como que, porque, o sea, tal vez es sesgo mío, pero lo que tiendo a ver es que siempre el contenido va más apuntado hacia, qué sé yo, el tema digamos, de calcio en los huesos, o desde luego la ganancia de peso, o ese tipo de cosas que son tal vez un poco más concretas, más fáciles de identificar, pero tú le diste un giro desde el primer episodio hacia una cuestión muchísimo más holística, y creo que también más, no sé si más frecuente, pero creo que sí abriste un espacio para hablar de una cuestión que tiene
que finalmente afecta al 100% de las mujeres en algún momento. Entonces, es como raro que ocurra o que exista ese nivel de desconocimiento, como de mitos. Sí, es que también han habido cosas que se han ido aprendiendo en el camino. Yo que estoy yendo al Congreso Internacional de Menopausia, tuve la fortuna de haber ido cuando todavía ni siquiera terminaba la carrera. O sea, yo fui el año 2005 al Mundial de Menopausia en Buenos Aires y los temas ahí eran otros. Entonces no se hablaba mucho de esto como los cambios anímicos, y en el camino se fue aprendiendo, se fue hablando más de esto, y nuevamente cuando llevas tanto tiempo y empiezas a escuchar la misma historia de distintas mujeres que han atravesado distintos procesos y se repiten algunas cosas, como esto que dicen no me siento yo, sobre reaccioné, no me aguantan mis hijos, ando llorando por los pasillos. Uno dice, oye, aquí claramente hay algo, de ahí lo linkeas con lo que muestran las últimas investigaciones, y es de los temas que son más importantes para las pacientes. Yo, un poquito para elegir de qué hablo, yo me senté a pensar cuáles son los temas que, de mi experiencia, yo diría que para las mujeres son más relevantes en su día a día y en su calidad de vida. Y si bien encuentro que, claro, la salud de los huesos es muy importante, y por supuesto de tener un capítulo acerca de eso, no está necesariamente en los top 3 de la agenda de muchas de las mujeres. Entonces traté de ir sobre todo a eso, y hay muchas mujeres que al escuchar esto han sentido como, oye, eso es lo que me está pasando, eventualmente se puede hacer algo, no soy la única. Súper interesante. Y, por ejemplo, ¿cuál es ese, no sé, top 3 o top 5 de los síntomas o manifestaciones que llegan, digamos, de los casos que te toca atender? Yo creo que un tema como transversal que está en todas las mujeres son los cambios en el cuerpo, ¿no? Que al principio yo decía, no les creía mucho a los pacientes, pero nuevamente cuando se repite y tú dices es real, que decían que habían subido de peso. Y yo decía, bueno, estará comiendo más, estará haciendo como menos ejercicio, y ahí en el camino, claro, fue apareciendo mucho más evidencia, estudios que mostraban que solo por el hecho de cumplir años y que tengamos estos cambios en nuestras hormonas, nuestro cuerpo va a cambiar y vamos a subir de peso, vamos a tener a acumular más grasa a nivel del abdomen, y esto le pasa a todos. O sea, triatletas culturales se sientan, se agarran un rollito muy chiquitito, pero dicen, esto antes yo no lo tenía, y para ella es significativo. Así que eso es muy importante. También muchos síntomas que tienen que ver con la energía y con el cansancio, que son como bien subjetivos porque pueden obedecer a muchas cosas, y eso también se va a mezclar con los múltiples desafíos que estamos enfrentando las mujeres alrededor de los 50 años, desde el punto de vista profesional, personal, con hijos, adolescentes, quienes tienen hijos. Muchas veces el cuidado de los adultos mayores es un momento que uno hace un poquito como una revisión de la vida. Mira, aquí estoy, no sé si ya es el momento como de cambiar el rumbo, reviso para atrás los factores que me llevaron hasta ese momento. Entonces es un momento emocional, psicológico muy potente, que más encima se mezcla con los cambios hormonales. Y claro, los bochornos y sudoraciones nocturnas también son un síntoma como bastante frecuente del que se habla harto. Y otra cosa como más que quizás que un síntoma, pero una como preocupación es todo lo que existe en torno a la terapia hormonal. Muchas mujeres llegan con dudas respecto a eso. ¿Tengo que usarla? ¿Es para todas? ¿Me estoy quedando atrás? ¿Me da susto? Sí, sin duda yo creo que ahí hay... Digo, de los relatos que a mí también me toca escuchar en conversaciones absolutamente informales y cotidianas, sin duda que esos casos están. Oye, un poco entrando en este último punto que tú mencionaste de las terapias hormonales, porque creo que últimamente no solo se habla en el caso de las mujeres y menopausia, sino que también se empieza a hablar en el caso de hombres y andropausia. ¿Dónde estamos hoy día a nivel como de terapias hormonales y de qué tan como sustentable en el largo plazo es? Desde la ignorancia, pregunto. Probablemente ahí te voy a hablar más de lo que es la situación de las mujeres.
Y las terapias hormonales partieron, o sea, antes de 1950, donde se descubrió que con los estrógenos, que son la hormona femenina que se deja de producir cuando se nos acaban los huevitos en los ovarios, que ahí es cuando nos llega la menopausia, se podían aliviar muchos de los síntomas. Y después hubo distinta evidencia de estudios observacionales, que son aquellos estudios en que yo describo lo que pasó en la población, pero no controlé ningún factor. O sea, es como que miro los registros, no, quizás no tuve conocimiento como tan encima de esas mujeres. Sugerían que las hormonas eran protectoras del punto de vista cardiovascular, que las mujeres que tomaban hormonas se infartaban menos, que tenían distintos como otros beneficios, y se corrió el péndulo de hormonas para todas. Y luego... Sí, tenés razón, es pendular. Sí, es pendular. Vamos. Y luego la agencia de los Estados Unidos, la NIH, la Agencia de Salud, que es una agencia gubernamental, decidió hacer un estudio para poder así finalmente ponerle el timbre a las hormonas que efectivamente servían para esto. Y este estudio, por temas de diseño, y que quizás se incluyeron mujeres que eran muy mayores, había mujeres que tenían casi 80 años al ingreso del estudio, no se vieron estos resultados. Se vio que quizá en globo podía ser más riesgoso, que había un aumento, si bien no tan alto, pero sí significativo, de cáncer de mama. Entonces, aquí salió el titular de las hormonas en la revista Time, que es una revista... no sé, como la revista dice, ¿qué pasa? Chilena. Sí, full actualidad. Entonces, estos resultados de una investigación clínica, que por lo general, el público general no se entera, está en un congreso con la puerta cerrada, y esto tuvo mucha difusión. O sea, se hablaba en los matinales, los noticieros, la verdad sobre las hormonas, y ahí hubo una caída estrepitosa del uso de terapia hormonal en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Y la gente, la mayoría, muchos doctores también se quedaron con eso y nunca más volvimos a revisar el tema. Y después, cuando se reanalizó este estudio y se dividió las mujeres según su grupo de edad, se vio que las mujeres que partían las hormonas a edades jóvenes, es decir, antes de los 60, no tenían aumento de riesgo cardiovascular, incluso que en esos casos era protector para el corazón, y que el riesgo de cáncer de mama, si bien existía, pero era un riesgo que se considera en medicina como muy bajo, muy infrecuente. Pero lamentablemente ese reanálisis y ese nuevo conocimiento no caló tan hondo en el conocimiento general, y ahora estamos de vuelta como algo más al medio, en que más médicos están volviendo a usar la terapia hormonal, donde también en los distintos medios de comunicación se habla de que a veces tienen como muchos beneficios, y yo creo que lo correcto actualmente es decir que las hormonas por lo general son bastante seguras, las que usamos hoy en día, que son hormonas más parecidas a las hormonas naturales de la mujer. Las de este estudio eran hormonas más sintéticas. Están indicadas cuando las mujeres tenemos síntomas que se asumen secundarios a la menopausia, secundarios a los cambios hormonales que afectan nuestra calidad de vida, y vale la pena al menos probar para ver si uno anda bien. Las contraindicaciones, es decir, situaciones en que la mujer no puede usar hormonas por un tema de salud, son contadas con los dedos de una mano. Cánceres dependientes de hormonas como cáncer de mama, que una misma haya tenido, no que un familiar, que una misma haya tenido, o si es que una misma ha tenido un infarto al corazón o un accidente vascular. En esos casos no se pueden usar, pero la gran mayoría de las mujeres van a ser candidatas. Así que probablemente la postura actual es un equilibrio. Hay gente que dice no hay que darles a todas porque previene el envejecimiento. La verdad es que no es para todas, pero también en contra de aquellos que dicen, oye, esta cuestión produce cáncer, a ninguno. Así que es un equilibrio. Creo que estamos llegando a un nuevo equilibrio. Sí, o sea, es un depende y depende nuevamente de cada caso, si es que aplican una terapia. Oye, pensando como probablemente un par de pasos para atrás, como antes de síntomas específicos o digamos, o de la ficha clínica, de historial clínico, digamos, de una paciente, ¿cuál es el objetivo, diría yo, como en el acompañamiento terapéutico frente a la menopausia? ¿Es retardarla? ¿Es que sea una transición más suave? ¿Qué es lo que se busca hoy día
En cuanto a como cambiar el momento de la menopausia, eso no lo podemos cambiar porque viene determinado por nuestra genética, si es que fumamos o no, quizás si vivimos como a mucha altura, donde nacimos también, porque los países más desarrollados, los continentes más desarrollados van a tener una edad de menopausia mayor a la de países que están en lugares más, como más vulnerables, con, ¿no es cierto?, como vidas más, quizás de más esfuerzo, por así decir. Eso nos demuestra cómo el ambiente también nos va. O sea, eso es una variable que ha ido cambiando en el tiempo. Más que ha ido cambiando, pero nosotros sabemos, por ejemplo, que en países como Australia o algunos países europeos bien desarrollados, la edad de menopausia va a ser entre los 50 y los 52 años, y que en países del Medio Oriente, algunos latinoamericanos, en África, va a ser quizás a los 46, 48 años. Ah, mira. ¿Ya? Entonces, y más que algo étnico, es algo como del ambiente en el que uno vivió, tiene probablemente que ver con temas como nutricionales y otros varios, ¿no? Entonces, perfecto. Eso nosotros lo podemos modificar, y a veces incluso la menopausia ocurre antes producto de algún acto médico. Por ejemplo, alguna cirugía ginecológica en que hay que extirpar algún ovario o manipular algún ovario. Eso hace que disminuya la reserva ovárica, que por ende queden menos huevitos, y que la menopausia llegue antes de lo que hubiera llegado si no hubiera ocurrido. O también mujeres que por tratamiento de algún cáncer han tenido que recibir radioterapia, quimioterapia, también es probable que en esos casos se adelante la menopausia. Y en cuanto al acompañamiento, una cosa es la calidad de vida, que si es que aparecen síntomas secundarios a los cambios hormonales de la menopausia, que nosotros podamos paliar estos síntomas para que las mujeres puedan mantenerse en un estado de bienestar. Y lo otro, que esta como consulta de la mujer preocupada por su menopausia, por los síntomas, es para nosotros una oportunidad única para hacer algunas intervenciones de salud. Y nosotros aquí, además de ayudar con los síntomas y resolver dudas, buscamos activamente identificar mujeres que tengan factores de riesgo para desarrollar eventos cardiovasculares a futuro. Es decir, a veces nosotros mismos nos damos cuenta, esta señora es hipertensa, oye, usted fuma bastante, o parece que hay diabetes que no se está tratando. Y también factores de osteoporosis y de fracturas, mujeres que quizás son muy delgadas, que han usado como corticoide. Entonces nosotros en la historia clínica buscamos eso, y también de asegurarnos que estén con todos los controles al día en cuanto a prevención. Cosas que están, por supuesto, avaladas por la evidencia, como es el uso del Papa Nicolau y examen de PCR de virus papiloma para detección precoz de cáncer del cuello uterino, mamografía para el cáncer de mama, colonoscopía para cáncer de colon. Entonces, asegurarnos que las mujeres están haciendo todo lo que se ha demostrado que sirve hacer para, ojalá, que este estado de salud, que por lo general es bueno cuando uno consulta como peri 50 años, se mantenga por el mayor tiempo posible, pensando que quizás las que estamos hoy en día en esta edad entre 45 y 50 vamos a vivir quizás hasta los 90. Ojalá que uno a los 90 llegue con cuerpos sanos, fuertes, autovalentes y en bienestar hasta el último minuto. Por supuesto, fíjate que ahora que mencionaste ese último elemento, hace unos episodios atrás conversamos con la gente de Enroca. Enroca es una empresa que se dedica justamente a poder extrapolar como transferencia en el ámbito de estilo de vida desde las zonas azules, que son estas zonas donde se produce toda la longevidad y qué sé yo. Y por lo tanto, claramente hay toda una rama amplia que tiene que ver con el desempeño y la independencia de las personas de más de 80 años. Idealmente que puedan reincorporarse a la fuerza laboral, pero al menos de la independencia. Y justamente este tipo de aspectos como tener actividad física, la alimentación, qué sé yo, son determinantes para este indicador, digamos, de la longevidad. Y yo diría que más que el número es la calidad con la que tienes esos años de vida. Oye, me encanta en realidad esto como de transformar una cuestión cotidiana en algo extraordinario, porque la conversación sobre menopausia, a pesar de que tú dices que viene ocurriendo en mayor medida en los últimos años, igual está como inmersa en un ámbito como de desconocimiento y de mitos y de todo eso. Y
parte de las cosas que a mí también me ha gustado cuando he visto los distintos episodios del canal, es que está el ámbito de las emociones, dijimos, pero también está el ámbito, por ejemplo, cambios en la piel, cambios en el cuerpo, la alimentación, etcétera. Entonces, como que creo que le has logrado dar una mirada muchísimo más amplia que necesariamente esto de los síntomas o está cambiando mi cuerpo. ¿Cómo piensas seguir en el fondo el proyecto de Menopausia para Todas? Bueno, que estamos ya terminando la primera temporada y en la segunda temporada probablemente seguir eligiendo ahí algunos temas que por temas de tiempo, invitados, no pude hacer en la primera. Y me gusta esto de mujeres que son como personajes públicos que están dispuestas a compartir su experiencia de menopausia. Creo que eso es un gran aporte, también muy valiente desde el punto de vista de ellos, porque cuando una mujer, actriz, qué sé yo, periodista dice, oye, yo estoy menopáusica, para mucha gente es como decir estoy vieja, no estoy vigente, y el transformar esta percepción que puede existir a veces en la sociedad sobre que la menopausia es como el fin como de nuestra vida como más productiva. Entonces encuentro que para muchas mujeres es muy útil y muy bueno que mujeres que pueden ser un referente y bastante conocidas digan, oye, yo estoy menopáusica, me pasó esto, tuve este tema, tuve bochornos, tuve sequedad vaginal, así fue como lo enfrenté. Pueden también ser una inspiración. Así que ojalá mantener esto y hablar, claro, de otros temas que no he tocado, como es lo mismo la salud urogenital, el uso de tratamientos no hormonales para los síntomas, que es algo de lo que me preguntan harto y un tema que, claro, me cuesta abarcar porque ahí sí que hay muchos mitos y choca eso también. Muchas veces con los intereses de muchas empresas y de muchos actores ahí que están buscando promocionar sus productos. También me interesa tocar otro tema que encuentro fascinante, que es el cómo impacta la menopausia en nuestro trabajo, ¿no? Y hay estudios sobre esto, que la pérdida, incluso uno lo ve como solamente un punto de vista económico, la pérdida económica por mujeres que a veces tienen que faltar a sus trabajos por síntomas de la menopausia o que finalmente deciden dejar de trabajar porque sienten que se les ha hecho demasiado cuesta arriba, es impresionante. Y a veces con intervenciones muy pequeñas a nivel de empresa uno puede hacer una diferencia. Así que esos son algunos de los que se me vienen como rápidamente a la cabeza, pero sí. O sea, lo encuentro muy interesante porque, como dices tú, es como una cebolla en el fondo y en vez de ir de afuera hacia adentro es al revés. Es como que a partir de ese aspecto, digamos, uno empieza a ver el impacto en dimensiones que uno no tiende a pensar de manera como intuitiva. No, me parece fascinante. Y algo mencionaste también de un proyecto de un libro, lo que se pueda contar. Cuenta un poquito la relación ahí entre el podcast hoy día de Menopausia para Todas y esta idea. No sé qué tan avanzado está el proyecto. Yo diría que está como en un 70%. Ese fue mi proyecto inicial. Pero claro, cuando uno se encuentra con que estás escribiendo algo y lo quieres publicar, necesitas que alguien que te acompañe, así que quieras hacerlo por ti mismo, lo que representa como todo un desafío económico y de otros tipos también. Y energético. Claro, y cuando yo estaba en esto, de repente yo escuchaba harto podcast y es como que en algún momento dije, esto podría ser como un buen producto intermedio, hablar de estos temas. Quizás es algo que se puede hacer ya y me puede justamente dar después una plataforma para el libro. Así que probablemente son proyectos compañeros. Por supuesto, ahora el proyecto del podcast ha hecho que no esté tan prolífica en cuanto a la escritura, pero todo a sus tiempos. Hay momentos en que hay que dedicarle más intenso al podcast y luego el libro, y probablemente también el libro es como en la misma línea, como compartiendo, por supuesto, de forma anónima y con algunas modificaciones, como experiencias de algunas de las mujeres que me ha tocado acompañar, que para mí han sido particularmente como impactantes y que me han llamado la atención. Eso debe ser interesante porque
inmersa en una casuística de menopausia, que te llame la atención, tienen que ser casos especiales. Sí. No, qué interesante. Oye, y moviéndonos un poquito en esa línea de lo que mencionaste, que tal vez falta por explorar, que tiene que ver con el impacto económico o la productividad, digamos, ya entrada la menopausia. ¿Cómo, desde tu óptica, desde pacientes que te ha tocado ver o de la estadística a nivel de estudios clínicos, ¿cómo se ve efectivamente la productividad? Pensando en que, por ejemplo, hoy día, para poner un número cerrado, en torno a los 50 años, las mujeres están entrando en la menopausia, pero tú decís, bueno, pero nos quedan 40 años más de vida. Entonces, ¿cómo ves tú esta transición, esta evolución, este impacto, digamos, claramente es un cambio de vida que llega a eso de los 45, 50 ¿Como años? pensando en relacionarlo con el tema laboral? Sí, como la vida en general, más allá que lo que planteo es, más que tratarlo como una patología, es como una etapa más de la vida nomás. Sí. Entonces, yo creo que tratando de aportar las herramientas para que cada mujer pueda tomar las riendas de su salud, yo creo que una gran parte de lo que uno puede apoyar es como educar. Educar en cuanto a desde exámenes que uno debería hacerse versus otros que realmente no son necesarios y que no tengamos más carga mental con lo que la verdad no está demostrado que sirve, nos enfoquemos en lo que sí. Cuando identificamos algunos aspectos como de estilo de vida que no son tan saludables y tratar de aconsejar desde una manera, o sea, de un lugar como muy acogedor y sin juicio. Y sin emitir juicio, porque yo creo que a todos nos gustaría tener una salud increíble y si no estamos haciendo las cosas también es por algo. Tratar de motivar mucho, que yo creo que es algo fundamental, la práctica de ejercicio de las distintas mujeres ahí. Yo a lo largo de los años he ido cambiando así como mis frases, así como que yo siento que pueden tener un mayor impacto en lograr que quizás las personas como que tomen acción y después las reviso y quizás las voy afinando. Las voy claro, cambiando un poco. Dar hormonas a quienes las necesiten y quienes las quieran probar. Para que ojalá, o sea, la menopausia sea como un hito más, pero que ninguna mujer sienta que después de eso su vida se vino abajo, que nunca volvió a ser lo que era antes. Y probablemente en el tema como del trabajo, en mi experiencia, de lo que me han compartido las mujeres a las que yo he podido acompañar, hay veces que, claro, los síntomas afectan. Si tú estás con bochornos, que se te pone la cara roja y te empiezas a transpirar y quedas toda moja, y estás como en una reunión, un ambiente quizás como masculino, es muy difícil de sobrellevar. A veces, claro, si transpiras en la noche, a veces uno puede hasta neumonía, uno ve asociada a las sudoraciones en la noche. Y algo sí que le hace mucho ruido a muchas mujeres, sobre todo las que tienen trabajos más como demandantes desde el punto de vista intelectual, todo este asunto de la niebla mental, ¿no? Que es que a uno se le olvidan las cosas quizás tontas, como el nombre como de la señora del compañero de trabajo que estaba con ella 100 veces, se te olvida el nombre, o que estás de repente hablando, se te olvida una palabra o se te fue la idea por completo. Y uno en estos casos, uno no va a decir a los compañeros de trabajo si está disertando delante, disculpen, es que estoy en mi perimenopausia, entonces tengo como estos lapsos. No, uno inventa como, no sé, hay que salir de ahí. Hay que salir de ahí jugando. De cualquier forma, mujeres que encuentran que se ponen menos productivas, que me dicen, ahora me demoro 3 veces en hacer lo que hacía antes, tengo que estar pegando notitas post-it por todos lados porque se me olvidan las cosas, claro, y eso a mujeres sobre todo que han tenido han recorrido un camino laboral muy duro, con mucho esfuerzo, con muchos sacrificios para llegar donde están y sentir que ya estaba y que de repente vengan estos síntomas de menopausia, como que sienten que la cuestión es una estafa, porque
como más dificultades. Sí. Oye, en los últimos minutitos de la conversación, yo siempre doy este espacio así como de servicio de utilidad pública, así que anuncios, avisos, recomendaciones, consejos, adelantos, si se puede, algo de lo que estés haciendo. Estos minutitos son tuyos. Bueno, invito a auditoras y auditores también, Absolutamente. Porque la idea del espacio que yo hice de Menopausia para Todas es para quizás principalmente mujeres, pero también cualquier persona que quiera aprender un poco acerca de la menopausia. Hay algunos profesionales de la salud que también han obtenido de ella información. Es un espacio acogedor, sin juicio, donde intento que toda la información tenga harto respaldo científico. Por eso mismo soy bien selectiva con mis invitados. Y si es que hay alguna mujer que quizás no necesariamente peri 50 años, a veces la menopausia también puede llegar antes de los 40 años, cuando hablamos ahí de menopausia precoz, se está sintiendo rara, no se está sintiendo ella, apertura de mente para escuchar, informarse, y quizás nosotros podemos entregar la información que sea de utilidad para sentirse mejor. Y agradecer esta invitación, estaba muy entretenida la conversación. Muchas gracias. Yo de verdad muy, muy feliz de ir construyendo como estas redes también. Y decía, este espacio sirve también para poder llegar con la información que tú generas y con el fondo, con el sello comunicacional que tiene Menopausia para Todas. También feliz de brindarlo. Fíjate que me quedé con un tema, y esto es como palabras al cierre, pero con la invitación no solo a mujeres, sino también pensaba en el impacto de la familia, y porque en los grupos familiares, independiente de la configuración, la adolescencia de los hijos es una etapa de la familia, cuando los niños están aprendiendo a caminar es una etapa de la familia, y tal vez la menopausia de la mamá también es una etapa de la familia, con lo cual me hace todo el sentido del mundo que sea un espacio muchísimo más colectivo, más amplio, que solamente para las personas que dices tú perimenopáusicas. Así que adhiero a la invitación. Oye, muchas gracias por acompañarnos y nada, feliz de tenerte aquí. Gracias a ti.